Bueno, en base a lo que usted un poco expuso durante la charla, queríamos preguntarle qué expresa el Chacho Peñalosa en la historia de nuestro país. El Chacho Peñalosa expresa varias cosas. Me parece que expresa fundamentalmente la resistencia al opresor, la resistencia al polo dominante, digamos, oligárquico dominante en nuestro país, y que nos lleva justamente a jugarse la vida, jugarse hasta las últimas consecuencias y terminar como terminó, digamos, sus días en esa triste muerte, ¿no? La del Chacho Peñalosa. Expresa esa rebeldía, pero yo diría que además expresa lo más profundo de nuestra nacionalidad. Hay un mito que nosotros tenemos que derrumbar, digamos, que es el mito de que el Chacho era un caudillo provinciano y peleaba por su provincia. No, el Chacho tenía una idea de nación. Tenía una idea de nación que la va a completar incluso Felipe Varela después con una idea más del continente. Y peleaban por esa idea de nación. Entonces, cuando preguntaban ¿qué expresa el Chacho expresa eso, digamos. No es casualidad que estemos hoy en la TV pública, en el canal Encuentro, hablando del Chacho, viéndolo al Chacho, trayéndolo, rescatándolo de una historia liberal, digamos, una historia mitrista, que justamente lo mató al Chacho durante 150 años, ¿no? Tú decías durante la charla que era algo así como que expresaba, que representaba en algún punto la tragedia nacional. ¿Por qué decías esto? La vida del Chacho es una vida de tragedia. La vida del Chacho es la vida de un hombre empobrecido, pero que sin embargo desde esa digna pobreza que tenía lo compartía todo, y sin embargo los sectores pudientes, digamos, del centralismo porteño, que no eran solamente porteños, sino eran provincianos que respondían a ese centralismo porteño, lo fueron acorralando, porque no es que buscaban que el Chacho se pase a su fila, buscaban aniquilar esa idea de nación y de justicia social y de sociedad que tenía el Chacho. Entonces es una tragedia que se haya roto esa posibilidad que tuvimos nosotros como país. No me gusta hacer historia contrafáctica, pero cuando uno sueña. Y cuántas veces hemos soñado con que el Chacho no lo mataron, el Chacho triunfó. ¿Te imaginas si el Chacho hubiese no muerto como murió? Si no hubiesen muerto los caudillos, si no hubiesen sido asesinados, si no hubiesen habido masacres como hubo en manos del ejército mitrista a lo largo y ancho del país, esto hubiera sido otra nación. Entonces es una tragedia desde ese punto de vista. Y desde el punto de vista más particular, es una tragedia para los que abrazamos la causa nacional y popular desde siempre y para siempre. Y una última pregunta, ¿por qué crees que la generación 60-70 recupera la figura de los caudillos, entre ellas la del Chacho? La generación nuestra es una generación que crece en una época de convulsión en el mundo, una época de convulsión que explicaba, digamos, Mayo francés, una época de convulsión que explicaba la Cuba socialista, una época de convulsión que explica después el paso y la derrota y la muerte de Guevara en Libia, de distintos alzamientos en Colombia. En ese marco histórico, digamos, crece la generación del 70. Ahora, un sector importante, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero creo que era el sector más numeroso, obviamente, más numeroso, digamos, de la juventud de aquellos años, asocia esa convulsión al terreno propio, al terreno conocido, al terreno de la patria chica, digamos, de la Argentina. Y entonces empieza a buscar sus referentes, y esos referentes están en nuestros caudillos del siglo XIX, y está en Irigoyen, y está en Perón, y está en Nevita, digamos. Entonces, nosotros en realidad fuimos los suturúnicos, fuimos los descamisados, fuimos los montoneros, fuimos los que nos identificábamos justamente con luchas libertarias de nuestro pueblo y de nuestros caudillos federales. Por eso los tomamos, digamos, porque son de alguna manera una guía política para la acción, no solamente no lo tomamos en términos metafóricos y abstractos, lo tomamos como una guía para la acción.